correctamente y que vayas arreglando los fallos en nuestras vidas. Te damos tantas gracias por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, un poco de recordatorio, un poco de contexto, ¿no? Hombre, muy buenas, Andrés. Qué bueno que hayas llegado. Llegas justísimo a tiempo para el principio del mensaje. Vamos a estar hablando de Israel. Ahora, Israel, pues hoy en día se conoce como una nación que abarca pues Jerusalén y todo lo demás, ¿no? Pero en tiempos de la Biblia, en tiempos, pues, desde luego de Segunda de Reyes, Israel era la parte la parte dividida del norte del pueblo de Dios. Sabéis que después de David vino su hijo Salomón. Salomón fue en parte buen rey, en parte mal rey. Y cuando terminó su reino, cuando murió Salomón, se dividió el reino y se fueron 10 tribus a la parte del norte y 2 tribus en el sur, aunque era una sección grande. Al final quedaron, que fue más o menos la mitad de Israel en el norte, la mitad de Israel en el sur. Y lo del norte, la mitad del norte se llama Israel, la mitad del sur se llama Judá. Todos eran el pueblo de Dios. Lo que pasa, por el pecado se dividieron, ¿no? Y a lo largo tenemos varios libros de la Biblia que se dedican a la historia de las naciones, tanto del norte como del sur, y habla de cómo cumplieron o no cumplieron su rol en la tierra como los mensajeros de Dios, como los testimonios de Dios. Y lo que podemos ver es que en el sur vimos hace una semana o dos, ¿quién era el rey ahora? No me acuerdo. No era Ezequías. Ahora se me escapa el nombre del rey que estábamos viendo la semana pasada, o hace 2 semanas. Pero bueno, vemos... Josafat, sí, gracias. Creo que sí. Vemos que en el sur hubieron reyes que sirvieron a Dios y fueron más o menos fieles al encargo de Dios de predicar la Biblia y de ser de testimonio a las naciones alrededor, y hubieron reyes que no, o sea, había de todo. Pero lo que vemos en el norte, la zona del norte de Israel, ¿no? la mitad que se llama Israel en la Biblia, vemos que consistentemente el pueblo en cada momento de su historia fue idólatra, fue pecadora y abandonó a Dios. Y Dios les castigó por ello. Hoy vamos a ver un poco de eso, pero en el año 722 a.C., el país o la nación de Israel fue conquistada por completo por el rey de Asiria. Fueron llevados las personas del reino al cautiverio y bueno, Dios les castigó severamente por su pecado, por su falta de cumplir su cometido. Acuérdate, la nación de Israel era una nación especial, era la nación escogida por Dios para ser testimonio, igual que, bueno, parecido a la forma en que tú y yo fuimos escogidos por Dios para ser de testimonio al mundo, pues Israel era la forma que tenían las naciones de ver a Dios. Y Israel no cumplió su cometido, fue infiel. Así que vamos a ver la caída y las consecuencias de la caída de la nación de Israel. Bien, dice Segundo de Reyes, capítulo 17, el versículo 1, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Bueno, esto es alrededor del 735 por ahí antes de Cristo. Empieza a reinar Oseas, pues es el próximo en la línea de los reyes de Israel. Y dice que reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, el rey de la nación es el que dirige. No es como hoy en día, donde los reyes, o sea, tienen poder, tienen autoridad, pero al final vivimos en tiempos donde reina la democracia, reina, pues, o sea, hay muchos más derechos a nivel humano, a nivel ciudadano, que en los tiempos de la Biblia. En los tiempos de la Biblia, obviamente, el rey era el que mandaba, el que hacía como le placía, ¿no? Y el rey, sí, servía a Dios, encaminaba al pueblo hacia Dios, pero vemos tantas veces que reyes que a veces siguieron
reyes que sirvieron a Dios, en un corto tiempo dirigían la nación entera hacia la idolatría. Es fascinante cómo la Biblia habla de la influencia del rey, ¿no? Y cómo afectaba eso el país entero. Pero dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Esto qué significa? No hizo el plan de Dios, tan sencillamente. No fue seguidor de Jehová. Esto es que sirvió lo que le apetecía. Podría ser servidor de otro Dios, podría haber sido un ateo en práctica. Bien, al final no importa, hizo cualquier cosa menos el plan de Dios. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Aunque dice, no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Esto pues como un poco entre paréntesis, porque la Biblia pues es así, ¿no? No trata a todos por igual. Dios ve a cada persona, o sea, Dios ve el pecado de cada persona. No te culpa a ti por el pecado de tus antepasados, ni de tu país, ni de tus prójimos, ni de tu familia. Dios mira a cada uno por su cuenta. Igual con los miembros del país, ¿no? Dentro de la nación de Israel habrían algunos servidores de Jehová, aunque fueran la minoría. Y Dios mira a cada corazón por individuo. Bien, pero bueno, no fue tan malo como los otros reyes, pero no sirvió a Dios. Fue un rey malo. Dice, contra este, o sea, subió Salmanasar, rey de los asirios. Esto ya son eventos históricos y de hecho atrás... lo que puse detrás del título, eso es ¿cómo se llama? Un mosaico, un dibujo antiguo asirio que representa los eventos de esta historia, en que bueno, se ha encontrado con arqueología. Dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, que era pues el primer imperio mundial. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. El rey de Asiria, ¿no?, conquistó a muchas naciones y conquistó en la nación de Israel. Dios había prometido, desde Moisés, ¿no? Dios había dicho, si vosotros me servís, yo os protegeré de las naciones, de naciones más fuertes que vosotras, ¿no? ¿Y qué pasó? Desde los tiempos de Moisés hubo rebeldía y los judíos fueron conquistados por sus prójimos, ¿no? por las naciones a su alrededor. Y se repitió este ciclo vicioso de ser conquistado, arrepentirse la nación y buscar a Jehová, ser librados y otra vez volver al pecado y ser conquistados de nuevo, ¿no? Esto ocurrió tantas veces en la historia de Israel. Muy tristemente. Pues esto es el último ciclo. Por su pecado vino el rey de los asirios, dice, Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Esto es que conquistaron la nación y les dejaron vivos, o sea, pero como siervos, como pagando tributos o impuestos. Dice, más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Al final, esto son eventos que duran años y son eventos tremendos de la historia, ¿no? Conspiraciones y traiciones y guerras entre naciones tremendas, ¿no? Esto es al final muy, muy resumido de cosas que pasaron. Pero se ve, ¿no? La historia nos cuenta que tomó una decisión mala, Oseas, ¿no? Porque intentó luchar contra el imperio de Asiria, pero sin arrepentirse. Intentó hacerlo por su cuenta, intentó con sus propias fuerzas resistir a la nación de Asiria. La Biblia había dicho, no tenéis que hacer más que orar, no tenéis que hacer más que servirme y yo os libraré. Pero incluso después de ser hecho súbdito de Israel, de Asiria, pues Oseas no volvió a Dios, rehusó volver a servir a Dios, que servir a Dios significa negar los deseos de la carne. O sea, es un sacrificio, es algo que involucra no voy a hacer pues mis antojos, ¿no? Voy a escoger lo que quiere Dios, no lo que quiero yo. Y Oseas no estaba dispuesto a pagar ese precio
y en vez de eso pagó un precio mayor, ¿no? Dice que el rey de Asiria le detuvo, le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria, entonces, como castigo, invadió a todo el país y sitió a Samaria. Esto es la capital de Israel, la nación del norte, y dice, estuvo sobre ella 3 años. Se lee rápidamente, pero un sitio o sea, piensa en el confinamiento que tuvimos, no podíamos salir de nuestras ciudades, pues imagínate 3 años no poder salir porque si sales te matan, ¿no? Porque hay un ejército alrededor, y peor o sea, peor que no poder salir es que no puede entrar comida, no puede entrar nada de fuera, ¿no estáis? O sea, estar sitiado significa pierdes todo acceso a todo lo que viene de fuera, o sea, son tiempos terribles. 3 años de sitio, dice, y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Estos son ciudades en Asiria, cerca de la zona de Nínive, que os acordáis de Noé, que fue a predicar a Nínive en tiempos cercanos a estos. Pues Nínive era el centro, la capital de los asirios. Y los judíos entonces son sacados de la nación, sacados de la tierra prometida, como castigo. Y bueno, esto es lo que hacían los asirios típicamente con otros, ¿no? Otras naciones conquistadas. Para que la nación perdiese su identidad como judíos, separaba, dispersaba a todos, les mandaba como esclavos a diferentes partes del reino. Y ahí pues vivían como esclavos y se perdía la cultura original. Se solía eliminar a los judíos de la tierra donde vivían y traer a extranjeros a vivir en la zona de Israel. Eso es lo que hizo el rey de Asiria. Dice, ¿por qué? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. O sea, la Biblia nos lo deja muy claro. No perdió Israel porque Asiria era muy fuerte. No perdieron porque pues Asiria es que creció tanto que no hubo otra. No, perdieron porque Dios les trajo castigo, ¿no? Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios había mandado profetas, predicadores, a lo largo de muchos años, diciendo, arrepentíos, porque si no os arrepentís, viene el castigo. Igual que lo que predicamos los cristianos en el siglo XXI, ¿no? Decimos a la gente, hay que arrepentirse. Somos pecadores, nos incluimos a nosotros, somos pecadores todos. Necesitamos arrepentirnos porque viene el castigo. Y a la gente no les gusta oír eso, y a la gente no les gustaba oír a los profetas. Pero la Biblia dice, ¿no? Dios es justo, Dios castiga el pecado. Y si no se arreglan cuentas con Dios, cada pecado será hecho justicia, ¿no? Dios va a castigarlo. Pero no es lo que pasó con Israel. Fueron llevados porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que les sacó de tierra de Egipto. Aquí cuenta un poco de lo que había hecho Dios por la nación de Israel. Que fíjate que empezaron como esclavos. Y Dios les libró. Dios les dio todas estas bendiciones. Les dio una tierra rica en fruto, rico en agua, en prosperidad. Les dio tanto que no merecían a los judíos. Dice, les sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron en vez de a Dios, a dioses ajenos. Como digo, siempre porque el precio de servir a Dios es alto. Bueno, relativamente alto. Dios no acepta el que uno se llame cristiano, pero viva como le place. Eso es lo que intentan hacer muchos. Bien. Especialmente en cultura europea, muchísimos se llaman cristianos, pero no quieren tener nada que ver con Dios. Entonces, no importa lo que se llamen, no son seguidores de Dios. Y Dios no acepta el que se llamen cristianos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la condición de su corazón. Como los judíos, la gente no quiere pagar el precio por servir a Dios. No quiere decir, pues, es que a mí me gusta el pecado, ¿no? Me gusta el emborracharme el fin de semana, me gusta hacer las cosas pues que la Biblia prohíbe, ¿no? Porque me gustan, porque me apetecen. Yo quiero hacer eso. Pues no eres el único. Todos quieren
pecar, todos quieren seguir los antojos de la carne, y eso es lo que hicieron los judíos, y esto fueron las consecuencias por sus decisiones. Digo que el precio por servir a Dios es alto, pues relativamente, ¿no? Pero por las consecuencias de no servir a Dios son muchísimas más altas, como lo demuestran los judíos. Bueno, dice, temieron a dioses ajenos. A veces es un poco raro, ¿no? Parece raro. ¿Por qué escogerían a otros dioses cuando tenían a Jehová? No es que se convertían en ateos, ¿no? Era ir de un dios a otros dioses. ¿Sabéis por qué? ¿No? Porque estos dioses eran dioses donde para servirlos, pues habían, pues, bueno, eran tiempos, habían orgías, había pecado, habían fiestas, habían cosas, o sea, eran dioses, pero no en sentido de personas religiosas que servían a estos dioses en sinceridad y eso, ¿no? Eran dioses que la forma de adorarlos era pecando, ¿no? La forma de adorarlos era, pues, habían pues templos de prostitución donde se adoraba al dios falso en pecado. Bien, o sea, eran dioses diseñados según las lascivias y los deseos carnales de las personas. Por eso la gente era idólatra, no es que eran convencidos que un dios era Dios en vez de Jehová. No, a ver, al final lo que querían hacer era vivir su propia vida, vivir según su carne. Querían, pues, olvidarse de las reglas de Dios. Bueno, temieron a dioses ajenos, dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Fíjate que Dios había usado a Israel para hacer castigo sobre las naciones pecaminosas. O sea, había usado a Israel para hacer lo que Asiria hizo con Israel, ¿no? Para traer justicia sobre pecadores. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas, pues, terribles, bárbaras. Nos contará un poco más adelante el pasaje, pero estaban cometiendo pecados atroces, haciendo cosas horribles. Y Dios les castigó usando a los judíos. ¿Y por qué lo hizo así? Para que los judíos vieran las consecuencias del pecado. Vieran que Dios es justo, que Dios no tolera pecado, nunca. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los reyes de Israel siendo los que pusieron el mal ejemplo. Suele pasar, ¿no? Las personas en poder suelen usar ese poder, esa autoridad, esa libertad, para gastar en su propio deseo. Por eso es tan endémica la corrupción, ¿no? Tantas veces ves incluso pues en la historia de este país y en todos los países, ves a reyes pues que viven de formas terribles, ¿no? O sea, en contra del plan de Dios, ¿no? Porque el poder al final da libertad a pecar. Y eso es lo que hacían los reyes, y la nación seguía el ejemplo de los reyes. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios. Aquí lo dije en palabras muy sencillas, o sea, sin detalle, ¿no? Pero cosas terribles. Dice, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Como digo, estos son lugares de pecado, lugares para hacer las cosas que apetecen. Dice, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Elevaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto, que se entiende que estos eran imágenes esencialmente pornográficas, ¿no? Eran cosas sensuales y que tenían que ver con pecado. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, estas son las celebraciones paganas de pecado. Dice, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. O sea, hicieron exactamente lo que habían hecho las naciones castigadas por Dios, ¿no? No aprendieron de las lecciones. Y leemos esto y nos parece tan raro que no aprendieran la lección, ¿no? Dices, ¿cómo pueden ser tan insensatos los judíos? Han visto lo que hace Dios, han visto cómo Dios castiga el pecado y lo hacen de todas formas. Pero, o sea, la misma lógica se puede aplicar a hoy en día.
¿Por qué la gente se mete en pues, crímenes y vicios y drogas y cosas que todos saben que llevan a terribles consecuencias? Todos saben el final del camino. Y de todas formas la gente se mete en estas cosas. ¿Cómo es capaz la gente? Pues igual que los judíos. Porque les apetecía más el vivir en el momento, el vivir según sus antojos, y sabiendo las consecuencias se lanzaban de cabeza, ¿no? Somos los humanos muy... nos cuesta mucho mirar en el futuro, tomar decisiones con paciencia. Y esto se refleja hoy en día. Todos los anuncios hoy de la tele hablan de, puedes comprar lo que fuera, el coche que quieras, la cosa para casa, cualquier cosa, y no te pone el precio de la cosa, ¿no? Te dice, puedes tenerlo pagando X al mes, para tener un número reducido, y después estás 4 años, 10 años, lo que fuera, pagando algo que al final de ese tiempo ni siquiera te acuerdas de lo que compraste. Pero así funciona el cerebro humano, ¿no? Pensamos en el placer ahora a pesar de las consecuencias a la larga. Y eso es lo que hizo la nación de Israel. Y es lo que hacemos tú y yo. Yo me identifico tantas veces, peco yo, sabiendo que me voy a arrepentir, sabiendo que no está bien, pero lo hago porque soy débil y porque es la naturaleza humana, ¿no? A ver, al final somos todos como los de los tiempos de Israel aquí. Dice, hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Dice, servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Al final, no importa tanto cuál es el pecado. El problema con los judíos es que rehusaron seguir el plan de Dios. Rehusaron hacer lo que Dios quería. Hoy en día nosotros, pues, no tenemos problemas con idolatría de la misma forma que en los tiempos de la Biblia, ¿no? O sea, hay otros pecados hoy en día. Hoy en día lo que ha reemplazado a la idolatría es el materialismo, quizás. El buscar más dinero, buscar una vida mejor, buscar lujos que la sociedad te dice, si no lo tienes, tienes que estar triste, porque deberías tener lo que fuera el móvil más nuevo o la cosa más nueva, ¿no? Deberías estar al día y si no lo haces, pues hay de ti. Y eso se convierte en idolatría, nos convertimos en esclavos de lo que dicta la sociedad. Y en vez de seguir a Dios, pues seguimos a estas cosas, ¿no? Y nos ahogamos en deudas o en trabajo, en materialismo. Servían a los ídolos, dice. Jehová amonestó entonces a Israel. Amonestó es una forma de decir, pues mandó advertencia. No es que no sabían, no es que no fueron advertidos. Ahora que tenemos a Leire, pues cada 2 por 3 le estamos advirtiendo, ¿no? No metas ahí el dedo, que te vas a pinchar el dedo, o sea, te va a pillar. No hagas tal, que te puedes hacer daño. Y Leire es muy joven y no entiende del todo todavía, ¿no? Pero los judíos fueron advertidos, vieron las consecuencias y a pesar de todo se metieron al pecado, ¿no? Chapuzón. Como si fuera saltar al agua, aunque sabes que es sucia, aunque sabes que tiene enfermedad, aunque sabes que es peligroso, saltas, porque quieres ese, o sea, por el antojo del momento. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Dios les dijo, ¿no? Estáis andando mal, como un padre a un hijo, estáis haciendo lo malo, van a venir consecuencias. Y que yo os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, ¿no? Los judíos al final, la vasta mayoría, pues se pusieron rígidos, a mí no me manda Dios, a mí no me va a mandar nadie, yo voy a hacer lo que me apetece,
y siguieron en el pecado y se encaminaron a la destrucción. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Dios había prometido bendición, contingente en su obediencia, ¿no? Se había prometido proteger y cuidar y ayudar y bendecir y prosperar a la nación si le servían. Pues desecharon el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron que la vanidad significa el humo, que es al final, la vanidad es lo que nos distrae de Dios, cosas que son efímeras, que no duran, que son placer momentáneo, instantáneo, con consecuencias terribles. Esas son las cosas que cambiamos la bendición de Dios por la vanidad. Es lo que hicieron aquí. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Acordaos el propósito de la nación de Israel. Dios les escogió para cambiar a las naciones de alrededor, ¿no? Para ser testimonios al pueblo alrededor, y en vez de cambiar a los de fuera, fueron cambiados, ¿no? Y imitaron a las naciones alrededor, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Tantas veces veo a cristianos, que los cristianos, pues, cumplimos muchas de las mismas funciones que la tierra de Israel aquí en estos tiempos, ¿no? Dios nos ha escogido a nosotros para ser testimonio, para dar testimonio y para influenciar al mundo que siga a Dios. Y tantas veces es lo opuesto. Uno, pues, se hace cristiano, decide servir a Dios y como en la parábola de Jesús, ¿no? Le ahogan los deseos del mundo y todo lo que ofrece, entre comillas, el mundo, pues en vez del cristiano cambiar a los de a su alrededor, el cristiano se convierte en uno más, como los judíos. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de los becerros. Esto referencia a lo que pasó en el desierto, ¿no? Cuando justo después de salir de Egipto, ¿qué hacen? Rompen de todas las formas posibles los mandamientos de Dios. La Biblia habla de que hicieron los becerros de oro y adoraron a los becerros, ¿no? Pero no era adoración donde se arrodillaban y en reverencia y en oración lo que piensas en adorar, ¿no? ¿Cuál era la forma de adorar? Era emborracharse, fiesta, desnudez. O sea, era eso, cuando la Biblia dice adorar a dioses falsos, de eso está hablando, ¿bien? Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. O sea, cogieron de todo menos a Dios. E hicieron pasar a sus hijos y a las hijas por fuego. Esto es ya casi, no me lo puedo imaginar. Tantas de estas orgías y estas religiones falsas, eran manipuladoras, estaban diseñadas para enganchar a la gente, ¿no? Para que la gente se hiciesen siervos y esclavos. ¿Y qué pasaba al final? Igual que las sectas imponen, pues, normas absurdas para controlar a la gente, ¿no? Para hacer súbditos a la gente. Pues estas religiones mandaban cosas como sacrificar, quemar vivo a tus propios hijos. Y lo hacían los padres, imagínate. Lo hacían. ¿Por qué? Por su deseo de pecar. Imagínate el egoísmo que necesitas tener para cometer estas cosas. Y es lo que hacían los judíos. Pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Se dieron a adivinaciones y agüeros. Esto también se está poniendo de moda. Las adivinaciones y intentar buscar fuentes fuera de la Biblia para conocer el futuro y cosas así, ¿no? Porque la gente se preocupa por el futuro y busca cosas que ahora, con inteligencia, la gente sabe que esto no es cierto, pero de todas formas les atrae y se meten en cosas que no son correctas, ¿no? Dieron adivinaciones a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Curioso, ¿no? Como Dios es provocado por el pecado de su pueblo. Es una forma de decirlo, está claro. Dios es soberano, ¿no? Dios está en control. No es que Dios respondió en ira sin poder controlarse a sí mismo, no está diciendo eso, ¿no? Pero Dios es justo
Y Dios ha prometido que ningún pecado va a ir sin castigo. Y Dios castigó al pueblo exactamente como les había prometido. Le provocaron a ira a Dios. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Se enfadó Dios contra su pueblo. Bien, Dios amaba a su pueblo, pues se enfadó por su pecado. En gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, la división del pueblo que mencionaba antes, ¿no? Del norte y del sur. Esto vino por los pecados de Salomón, por la avaricia de él, por el egoísmo que tuvo Salomón y su deseo nos dice que él hizo alianzas con todos, amontonó miles de mujeres. O sea, vivió según sus antojos y Dios lo castigó. Mas, ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. O sea, el norte mal y el sur mal también. El sur no tan mal como el norte, pero los dos fueron llevados al cautiverio al final. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Por todas partes pecado. Y desechó Jehová a todos los descendientes de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Ahora, esto tenía que doler tremendamente a Dios. Dios, que amaba a su pueblo, les castigó de esta forma. A todo padre le duele, bueno, todo padre que ame a su hijo, le duele castigar. Yo me acuerdo siempre de mis padres, no lo crees como niño, ¿no? Pero decía, a mí me duele más que a ti cuando te pegan, te castigan, lo que sea. Duele al que está castigando. Dios no quería castigar a su pueblo, lo obligaron los judíos por su pecado. Dice, los afligió, los entregó en manos de saqueadores, y sabéis, ¿no? Que estas cosas, o sea, son terribles. Ser llevados como esclavos, esto conlleva sufrimiento, muerte, destrucción, o sea, terribles cosas que están ocurriendo a los judíos en consecuencia de su pecado. Y Dios lo está mandando incluso, pues, por castigo, como castigo. Dice, y nos dice una vez más, ¿por qué? Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Jeroboam fue el que hizo la guerra civil y dividió el reino. No fue guerra, pero se dividieron. Jeroboam fue el primero en apartar a Israel, y la Biblia nos dice que lo hizo con mucha astucia. Sabéis, ¿no?, que los judíos tenían mandado ir a Jerusalén todos los años a celebrar la Pascua, a celebrar diferentes fiestas y adorar ahí a Dios. El monte de Jerusalén era representativo de la presencia de Dios. Ahí estaba el templo que construyó Salomón, y estaba ordenado en la Biblia que los judíos todos fueran ahí. Bueno, Jeroboam, esto nos lo cuenta la Biblia, ¿no? Jeroboam dijo, si se va mi nación hasta el sur, a otra nación, a adorar a Dios, ¿qué van a hacer? Van a querer servir a Dios, van a aprender de la Biblia, van a ser fieles y van a querer ser leales a Dios, y no me van a servir a mí en vez de a Dios. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Y Jeroboam dice, voy a construir mi propio templo, mi propia versión del templo, voy a cambiar las normas de Moisés, y voy a edificar mis propios lugares de culto para que no se acerquen a Jerusalén. Y eso es lo que pasó en el norte, ¿no? Los judíos de Israel no cruzaron la frontera a Jerusalén, hicieron sus propios lugares de culto, que se convirtió en idolatría y todo lo que pues nos está contando aquí el pasaje, ¿no? Pero eso lo hizo Jeroboam con astucia para controlar a su pueblo. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Cuando la Biblia habla de todos los reyes después de Israel, y ahora no me acuerdo si son entre 20 y 30 reyes que vinieron después de Jeroboam, todos nos dice, anduvieron en los pasos de Jeroboam. Imitaron a Jeroboam. Esto es, inclinaron el pueblo, o sea, les empujaron a su nación lejos de Dios. Empujaron al pecado. Imagínate ser, por ejemplo, un padre cristiano y empujar a tus hijos hacia el pecado. ¿Por qué? Pues por ganancia personal.
Pues es lo que hizo Jeroboam, es lo que hicieron estos reyes. Las personas que tenían a su cargo, pues eran tan egoístas y tanto deseo de poder y de controlar, que les empujaron hacia dioses falsos, ¿no? Dirigieron a sus pueblos intencionadamente hacia el mal. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y ahí termina la sección, ¿no? Ahí termina la historia. Entonces, y esto es el final del reino de Israel en el norte. O sea, son llevados y dispersados y ahí acaba la historia en un sentido. No acaba del todo. O sea, porque después leemos en los profetas, sigue la Biblia contando lo que ocurrió. Y en la dispersión, ¿qué pasa? Dios sigue mandando profetas, Dios sigue mandando predicadores para predicar exactamente el mismo mensaje: arrepentíos, ¿no? Estáis bajo castigo ahora, estáis bajo la esclavitud, arrepentíos y yo os restauraré. Y Dios restauró hasta cierto punto a Israel después. O sea, la historia no terminó. ¿Por qué no terminó? Porque Dios había, Israel, con lo terrible que estaban siendo, Dios había hecho una promesa. Y esto es que a través de Israel iba a venir, ¿quién? El Mesías. O sea, a pesar de, y Dios les castigó, no es que Dios no fuera justo con su pueblo, no, les castigó. Pero a pesar de todo, Dios seguía con su plan de traer a Jesús al mundo y les dio oportunidad, y les dio perdón, y les dio restauración a los judíos, tanto a Israel en el norte y Judá en el sur. Volvieron y terminaron teniendo acceso al Evangelio. Muchos de los del reino del norte se convirtieron después en los samaritanos. Bien, cuando leemos la Biblia en los tiempos de Jesús, pues estos son los que se intermezclaron con otras naciones y volvieron a Jerusalén como mestizos, ¿no? Como medio judíos, y es lo que son los samaritanos. Y vemos como Jesús amaba a los samaritanos, iba por ellos, eran de los primeros que recibieron el mensaje del Evangelio, eran los samaritanos. Porque Dios, a pesar de todo esto, amaba a su pueblo. Esto al final parece un mensaje que termina mal, pero es que no termina mal, porque el final de la historia es la misericordia de Dios. Hemos visto pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado de los judíos, ¿no? Hemos visto personas que no hacen más que rebelarse contra Dios, y a pesar de todo, Dios les siguió ofreciendo el perdón, ¿no? Dios les siguió ofreciendo la misericordia. Y está claro, no todos aceptaron esa misericordia, no todos fueron salvos. Dios no impone la salvación a nadie. Pero Dios siguió ofreciendo y dio oportunidad, y dio los profetas, y dio oportunidad de volver a la salvación y volver a sus caminos. Y algunos lo hicieron. Llegamos después a Daniel y a Esther y algunas de las historias que estamos viendo ahora por las tardes, ¿no? Y vemos como Dios sigue amando a su pueblo, sigue cuidando de ellos y queriendo el bien para su pueblo, y como algunos siguen fieles a Dios, ¿no? Pues son la excepción. Eso es la caída espiritual de Israel. Israel, que cuando Dios habló a Abraham, dijo, no, vosotros sois pues mi plan para dar luz al mundo. O sea, vosotros sois el Evangelio, vosotros sois el testimonio. Y fíjate qué testimonio, fíjate cómo fallaron en sus responsabilidades los judíos. Pues es la aplicación, o lo que significa para nosotros es que nosotros somos, la Biblia dice, Jesús es la luz del mundo, ¿no? Pero habla de los cristianos como luces que deberían estar puestas en alto, iluminando al mundo, no tapados, dice, no tapados con un cubo, debajo de un almud, dice Jesús, ¿no? Sino los cristianos deberíamos ser luces que alumbran, ¿no? Que matan la oscuridad. Ahora, ¿lo somos? Pues yo soy el primero en decir que no soy muy buena luz, ¿no? Yo peco,
Y al final no soy testimonio consistente para Cristo como debería ser. Soy pecador. Y todos nosotros pues somos así, ¿no? No somos las luces que deberíamos ser. Y caemos, tendemos hacia los pecados de los judíos también. Reemplazamos a Dios con otros deseos y decimos, Dios, no me apetece tu plan, me apetece más mi plan. Y somos rebeldes, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, yo puedo hablar pues por mi testimonio, ¿no? Gracias a Dios con el poder del Espíritu Santo, pues voy mejorando. Voy acercándome más a la imagen de Jesús. Por la ayuda del Espíritu Santo, porque si no fuera por el Espíritu Santo, estaría perdido, ¿bien? No cambiaría nada. Pero con la ayuda de Dios voy cambiando, con la ayuda de Dios todos nosotros podemos ir mejorando, podemos ir cambiando hacia la imagen de Cristo. Y eso pues es simplemente el reflejo de la misericordia de Dios, la gracia de Dios que Él ofrece, ¿no? Porque somos el niño rebelde todos, el que requiere paciencia y amor y castigo y consistencia y más que nada pues segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad. Eso somos nosotros, pero Dios da esas oportunidades. Bien, bueno, eso es la historia de Israel. Esto es un momento clave en la historia de la Biblia, ¿no? La deportación de los judíos, pues Dios hace milagros para traer de vuelta a los judíos, y es fascinante cómo lo hace, pero trae de vuelta a los judíos porque sí o sí va a venir el Mesías a la tierra, ¿no? Dios no va a dejar descarrillar su plan para restaurar la tierra, y gracias a Dios que pues, esto no fue el final de los judíos, porque entonces no habría Cristo y no habría salvación. Dios arregló todo el desmadre que hicieron los judíos, pero que su ejemplo sirva para, o sea, sirva de recordatorio de la misericordia de Dios y del peligro en nuestros propios corazones. Bien, ahí lo vamos a dejar. Nuestros padres, damos gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por este pasaje que nos habla de los judíos y de su pecado y de tu castigo y misericordia sobre su pecado. Pido que nos ayudes a todos nosotros, Señor, a escoger tu plan y no el nuestro. Ayúdanos a servirte a ti, a hacer lo correcto. Por tantas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y pedimos que nos ayudes a glorificarte. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén.